Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Otro vivo más, este martes 8 de julio, que vamos a compartir con mi colega, mi amiga, consultora certificada por Humano Puente, Juanita Acero. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Los esperamos para compartir esta hora de charla entre colegas, consultores, consultantes, público en general, quien quiera conocer la bioexistencia consciente, de qué se trata, cómo abordamos los síntomas. Y hoy nos toca un tema muy especial, son los conflictos de la comunicación. Así que vamos a esperar que en minutos se agregue Juanita. A ver si tengo todo bien, si alguien me puede avisar si salgo bien. Hola Juanita, ahí te veo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mónica, buenas tardes. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Hola Juanita, buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Bien, ¿y vos? muy contenta de estar otra vez acá. Hoy desde un escenario diferente, pero bueno, aquí se siguen manteniendo estos vivos y este espacio hermosísimo que estamos creando. Así es. Gracias por estar siempre, por tu compromiso, que te lo digo siempre, pero bueno, nunca está de más recalcarlo. Estás paseando en tu país de origen, recorriendo y bueno, haciéndote esta horita siempre para compartir estas charlas. Me Gracias. encanta y me encanta reunirme contigo y con todos los que están aquí. Hola Mónica, hola Pau. A ver, ¿a quién más veo por acá? Qué hermosísimo María Claudia, Ale, qué lindo que están todos por acá. Yo Qué no, rico, yo ya tengo listo. yo no te estoy Vale. viendo en este momento, pero quiero ver si los demás te están viendo. Me pierdo todo el paisaje yo, seguramente que tenés ahí atrás. No, estoy en Bogotá, entonces la verdad es que el Ah, paisaje que se alcanza a ver desde donde estoy sentada son edificios y está lloviendo, entonces no me bueno. da tanta luz. Hola Edgardo. Hola amigo, ¿cómo estás? Ay, qué lindo verlos. Me Qué lindo parece que verlos. estamos bien porque nos están saludando. Hola María Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás amigo? Bueno, acá estamos otro martes más para compartir esta horita de charla en conciencia. Hola Edgardo. Qué lindo. Y bueno, este tema que estuvimos charlando, planteando antes del vivo, y me pareció muy resonante. Sí. Eh, Les contamos, contémosles cómo fue. Estábamos dale, hablando, dale. dijimos, tenemos mes de la madre, tenemos mes del padre, ¿de qué nos ponemos a hablar? Y así entre conversaciones, dije, bueno, mira, yo tengo en estos momentos un par de clientes que vienen por temas de comunicación, que aparte es súper historia mía, por temas de cervicales a nivel personal y bueno, porque también me cuesta trabajo comunicar y lo que quiero decir no se entiende muchas veces y Arnaldo de una resonó también con esto y ya les vamos a contar, pero dijimos, bueno, si está aquí es porque tenemos que compartirlo porque es muy nuestro, ¿no? Sí, obvio. Siempre es nuestro y este tema, bueno, también me atraviesa a mí estructuralmente. Por eso también es que me animé a iniciar esta serie de vivos para, para esto, para comunicar esto que vamos a hacer y que muchas veces uno encuentra con estos conflictos personales y una de las maneras que sabemos sí o sí que hay que hacer estos movimientos en la 3D, como le decimos, en la realidad, no dejar que aparezca o desaparezca en los conflictos por arte de magia, sino también, aparte de trabajarlos y abordarlos en el inconsciente, hacer estos movimientos de animarse con miedo, sabiendo estas dificultades de habla, de expresión, eh, hacerlo igual, animarse y hacerlo igual y bueno, a través de la práctica. Hola Mayra, ¿qué tal?
se va resolviendo, como todos los cien por síntomas, como todos los síntomas. ciento Yo resueno mucho también con lo que dice Arnaldo porque a mí me cuesta trabajo comunicar y también fue ese, con miedo nos lanzamos y hacemos los vivos y bueno, en la medida en la que vamos tomando práctica empezamos a mejorar también y es todo un proceso, ¿no? Y bueno, acá estamos compartiendo con ustedes desde este espacio de vulnerabilidad, porque la verdad es que yo creo que no es fácil, puede que a medida en la que vayamos haciendo los vivos se va poniendo un poquitito más fácil, pero no, siempre está el reto de que es un síntoma y aún así estamos dando los pasos para trascender un poquito de este síntoma mientras vamos entendiéndolo a nivel profundo. Ya tenemos el primer aporte, gracias Alejandro, ¿cómo estás? Fui a consulta y aparecieron no nacidos en la sesión, una hermanita gemela, wow. Mira, y es que le había dicho antes, a mí me pasa con las instrucciones, al dar instrucciones, la gente, no todos, no me entienden. Muy bien. Alejandro, yo creo que recuerdo haber tenido un vivo contigo, haber estado en conversaciones contigo y tú me comentaste algo de que el bruxismo es un tema súper prevalente también por tu lado y lo digo también porque es mi tema y bueno, creo que es uno de esos grandes conflictos que vienen relacionados con la comunicación. Así es. Bueno, esto de Alejandro, vamos a aclarar que es algo típico encontrar en consulta en las reprogramaciones de útero, obviamente si existe, ¿no? Escondido en el inconsciente, estos no nacidos que o mamá no los vio, no los tomó como no nacidos, o se absorbieron en nosotros. Yo soy un caso también de gemelo. Bueno, y eso sabemos que son secretos guardados que de alguna manera hacen que o hablemos bajito o que tengamos estas dificultades para expresarnos, para hablar, porque está asociado a algo que no se puede decir o que no se dijo y es muy doloroso. Entonces son secretos que van quedando, sobre todo en nuestra generación, y hay que mantenerlos callados, hay que mantenerlos ocultos porque así sobrevive el clan. Entonces eso es un programante también para las dificultades del habla. Pues me pasa lo mismo y creo que yo la verdad no sabía esto. Fíjate que dentro de mi reprogramación de útero sí fui a ver y sí tenía una hermanita. La historia es interesante porque a mí me tenían que poner Juanita María, los dos nombres, pero cuando mi papá me fue a registrar, me registró solamente con el Juanita. Y luego cuando hice reprogramación de útero, en reprogramación de útero sale que es que la hermana que venía conmigo era María. Entonces ya se fue, ella queda con ese nombre y se fue. Y uno de mis grandes problemas también ha sido el hablar muy bajito, así como estás diciendo tú, o sea, igualito. Y la gente se queja mucho porque no me entienden y no me oyen tampoco. Entonces, fuera de que hay dificultades a la hora de expresar lo que quiero expresar, también hablo bajito. Entonces es inclusive peor. Yo hablo bajito y como que tuviera una papa en la boca, ¿viste? Una papa caliente. Sí. Así que bueno, la verdad que es un gran esfuerzo hablar. Se mueve mucha cantidad de músculos, se gasta mucha energía en el habla. Y bueno, para los que tenemos este programante de mantener secretos, porque así sobrevivió el clan, bueno, tenemos estas dificultades para mover la boca, para expresar, para la lengua, depende de cada uno, o la voz grave o la voz baja. Y, y bueno, a lo largo de la vida, cuando uno empieza a guardar emociones, sobre todo las salvajes kinestésicas, que son nombradas ahora por la bioasistencia consciente, un nuevo nombre que le dan justamente para no llamarlas más emociones ocultas, y es lo que se permite expresar en consulta, en privado, en un ambiente cuidado, resguardado, y así es como
a través de la toma de conciencia y la expresión de estas emociones que quedaron guardadas, estos secretos, que también por primera vez te sorprenden en consulta, al hacerlos conscientes y expresar todo lo que quedó guardado ahí, en eso doloroso, increíblemente, pero sabemos que es así, ocurre el desbloqueo del síntoma, del conflicto. Así es, o sea, más allá del hecho de que hay síntomas que son súper específicos a la comunicación, vamos a ver que muchos de los problemas que podemos encontrar a nivel físico y emocional están relacionados con el hecho de no hablar o no expresar una emoción como se tiene que expresar, como nuestro ser, digamos, instintivo y animal necesita que se exprese esa emoción. Entonces, uno de los acompañamientos que hacemos nosotros a nuestros clientes es que logren conectar con esa parte visceral, esa parte animal que necesita salir y expresarse de la forma como tiene que ser. Y ya de esta forma, entonces, los síntomas empiezan a desenredarse. Así es. Bueno, si querés comentar esos casos que me comentaste de bruxismo, me parece muy lindo para tocarlo acá, Sí. para ir viendo cómo lo desarrollaste en consulta, Bueno, obviamente. como te decía, es un caso que está en proceso. Es como que hace poquito, por supuesto, todo pasa de esta forma, ¿no? En la medida en la que nosotros como consultores vamos haciendo nuestro propio trabajo interno, empezamos a desbloquear cositas y es como que vienen consultantes que ya nos van mostrando otras facetas de nosotros mismos. Y llegaron, en el último tiempo han llegado clientes que vienen con este tema de la comunicación y un caso específico es bruxismo y en este hemos empezado a encontrar historias de escenas violentas en las cuales la persona no podía expresar, no podía, pero digamos situaciones bien fuertes y ella se tuvo que guardar todo lo que quería expresar. Y de hecho tú ves a la persona, es una persona muy afable, es una persona con una conversación muy dulce, muy tranquila, pero ¿qué pasa? El bruxismo la estaba molestando durante muchos años y el bruxismo en sí es todo esto que, toda esta ira reprimida, todo lo que no podemos decir y las ganas de, muy animal también, de defenderse mordiendo. Es como que es tan fuerte la ira, es tan fuerte la emocionalidad que ocurre en estas escenas que el instinto animal de morder se queda trancado porque la mente racional no te permite hacer lo que te gustaría hacer con el cuerpo. Entonces hemos estado viendo estas escenas y empezando a liberar y ha sido un proceso para que la persona libere, porque también hay como una autorrestricción que se ha impuesto a la persona también por todo lo que ha vivido en su experiencia que no le permite llegar hasta este punto. Entonces, hasta el momento sí ha sido bien interesante. Vamos todavía en etapa de liberación de emociones y con mucho amor y paciencia vamos llevándola a que logre encontrarse con este animal que le pide morder, que le pide y que lo hace aparte en la expresión. Claro. Baje kinestésica, esa es como lo que busca hacer, morder. Entonces, qué sabia y qué simple que es la biología, ¿no? Con este gesto que nos muestra el bruxismo, por lo general se da a la noche cuando dormimos, cuando entramos directamente gran parte del sueño a esa parte del inconsciente, donde ya, claro, la mente pierde bastante, no pierde todo el control, pero bastante, y ahí es donde realmente se expresa ese dolor. El bruxismo me permitía hacer la expresión, es así, ¿viste? Es el grito que está buscando salir afuera de los dientes, ya está ahí al punto del borde, en la punta de la lengua y en el borde de los dientes, y claro, si vos te imaginás a una persona sufriendo en un grito desgarrador, es esa la imagen que la persona que está atravesando un bruxismo realiza a la noche cuando está durmiendo. Claro. Y ese movimiento hace el movimiento con los dientes, desgasta los dientes, los afloja, un montón de inconvenientes que genera.
Claro, así es. Y más allá de esto, bueno, lo vemos en esta polaridad cuando estamos trabajando, cuando una persona viene a hablar del bruxismo, viene a trabajar el bruxismo, que es mi síntoma también. Eh, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante en esta vida y en esta polaridad aguantarnos esa ira, ¿no? Porque es una ira reprimida. Porque más Ujú. arriba en el árbol vamos a encontrar historias en las cuales la ira tampoco se reprime. Encontramos también historias en las cuales nuevamente, frente a una situación que suele estar relacionada con el padre, una figura muy autoritaria, no se puede expresar tampoco. Y esto también lo hemos visto como reflejo en esta sesión que les estoy diciendo. Figuras de autoridad por lo general son masculinas y tienen muchísima autoridad, eh, y no se les puede expresar lo que se les quiere expresar. Claro, hay que recalcar acá que el consultante, la consultante está bajo una estructura familiar que ya el clan viene eh, varias generaciones recreándose así, el clan se viene reproduciendo, multiplicándose así, bajo un secreto muy grande allá arriba, o alguien que no autorizó a nombrar más un hecho doloroso, como las muertes reales de alguien, este tema no se habla más, o en este caso, como vos decís, los abusos de autoridad, que no siempre es el padre el que No necesariamente. ejerce esa autoridad, a veces es la madre, a veces un abuelo, una abuela, no importa el sexo, sino ni la ubicación que tiene dentro del esquema familiar, sino su personalidad. Hay personas que sí o sí son autoritarias por su programación también, y la otra persona en la otra polaridad eh, se desarrolla así porque también tiene ese programa de que más arriba fue el autoritario y causó un drama muy fuerte en el clan, muy grave. Y acá, en esta otra polaridad, está ejerciendo justamente todo lo contrario, callarse para sobrevivir, aguantarse toda la ira para sobrevivir, para no ser visto como ese o esa que ejerció semejante autoridad y generó separación en el clan, muertes, Total. grandes divisiones dentro del clan. Sí, esta historia está en proceso todavía. No recuerdo si tú me has comentado algo del bruxismo también. Yo caso de bruxismo no, pero recordando cuando vos me comentaste conflictos con la comunicación, en sí no recuerdo tener de garganta, de laringitis, faringitis. Son casos que no saben venir a consulta, a no ser que ya haya una tumoración, ¿verdad? Esto ya es más grave y eso por ahí hace que una persona se lleve a consulta este tema y sabemos que está relacionado a esos bocados indigestos o esos no dichos que quedaron acá justamente en el órgano de la fonación. Y, o también en las cervicales, personas con rectificación cervical, yo soy una que a lo largo de las consultas la he ido resolviendo, si vos ves una placa, ahora no tengo, pero una placa mía de cuando comencé en consulta y ahora se me acomodó muchísimo la rectificación cervical. Es algo normal que ocurre cuando uno comienza a expresar toda la ira. Totalmente, sí. Y el síntoma secundario que, gracias Hilda por apuntar, amiga, era halitosis, pero me sorprendió cuando pidió consulta porque la verdad que también es normal en momentos del día cualquier persona tenerla, ¿no? O días que tenés un problema estomacal, lo que fuera, tener halitosis, pero esta era una halitosis muy persistente por mucha cantidad de años, en una persona de 70 años o más, y que fue recomendada por una amiga que venía por otros síntomas. Me dice, te voy a mandar a esta amiga porque ya no sabe qué hacer, pobre, y la estamos queriendo ayudar todas, porque la verdad vemos que le dificulta la vida muchísimo. Ujú. Utilizaba unas pastas dentales especiales que vienen, y
y un montón de cuestiones para justamente esto, que es lo que hace uno de los mecanismos que hacen las pastas dentales, es esto, ocultar el verdadero este, olor del aliento y bueno, pero a su vez cubre todo esto, porque de esa forma vos no podés percibir si hay algo patológico ahí. Entonces vino a consulta y lo que comprobé, que lo que vos decís, este gran conflicto con la autoridad, ella era 100% con el padre, también con la madre, pero había un juicio oculto, ahí no estaba obviamente expresado también, y una estructura eh, muy recta, posicionada también en una posición muy autoritaria, pero no poder expresar esa autoridad, Claro, porque al expresarla se iba a parecer al padre. sí. Y eso de justificar y justificar y justificar lo injustificable al padre, era lo que lo había marcado toda la vida desde de un episodio traumático con él y después haberlo revivido, replicándolo durante toda su vida y no haber resuelto nada, no haber hecho nada, no haber expresado nada y haberse callado todo eso. Todas esas palabras se transformaron en materia fecal, ¿verdad? Y que Esto que buscan huele salir, mal, están que podridas, claro. sí, claro, tiene que salir igual, sale de Ujú. alguna forma. Sí, impresionante esto. Me estaba pensando ahorita lo que estabas diciendo con respecto a la laringitis y a los problemas de garganta o por ejemplo la afonía. Como es cierto que no vienen a consulta, pero nos pasa que como consultores igual tenemos las personas en el entorno, los seres queridos que de pronto, no sé, tienen un resfriado y se manifiesta con afonía y obviamente preguntan, bueno, ¿qué es esto? Y Sí. son conflictos, son emociones que no has liberado, rabias que no has liberado, cosas que no has dicho en medio de un conflicto, ¿no? Entonces, desde este punto se puede empezar a aplicar un poquito lo que es este contacto con las emociones que estoy dejando atrapadas dentro de mí y ver si yo estoy afónico o estoy teniendo problemas con mi voz, qué fue lo que no dije y yo mismo ir y sentarme y expresar lo que tengo que expresar. ¿Qué pasa? ¿Se soluciona toda la situación? No, pero por lo menos vas entrando en este juego que es empezar a conocerte un poco más a ti mismo a través de las emociones y lo que tu cuerpo te dice en base a lo que tus emociones o las emociones que no has expresado están, ¿no? Entonces es importante empezar a conectar un poquito con esa parte de nosotros. Así Frente al descubrí conflicto, la decodificación bioemocional. sí, Eh, Aplicándolo en mí cuando tenía estas faringitis, laringitis, en realidad no sé bien qué eran porque, bueno, sí, eh, no le daba esa importancia también y se resolvían, si eran virales, viste que no necesitas ningún tipo de medicación, solamente algún analgésico. Y, y bueno, buscando en el diccionario, obviamente, y a ver dónde me guardé esa bronca, eso que no dije, y bueno, se resuelve muchísimo, como otros síntomas también, con la simple toma de conciencia. Pero sabemos, desde la bioexistencia consciente, que solamente eso no no alcanza, es suficiente. porque aparte este síntoma tan simple que le podemos ver en los niños en la época de invierno y en las personas adultas, eh, es un síntoma tan simple pero tan despertador puede llegar a ser. Muy Claro. despertador, porque aparte sabemos que si no lo trabajamos, se van acumulando conflictos y de una simple laringitis a un tumor en la garganta es la acumulación de tantos no dichos que el inconsciente no sabe cómo avisarte, che, mirá, acá estás guardando esto, queda acá, no lo pasa ni para abajo ni para arriba, no sale, y, y yo te lo tengo que seguir mostrando, porque vos no estás haciendo lo que tenés que hacer. Claro, y como bien dices, es una puerta de entrada al ser también. Uh ¿Por qué? -huh. Porque yo creo que esto lo he dicho en otros videos, pero no sé si contigo. Está muy bien que empiezas como a ocuparte de tu cuerpo y empiezas entonces a alimentarlo mejor, a hacer ejercicio, a hacer cosas por este estilo y ahí empieza como un primer grado de conexión con la materia que tu cuerpo en el que escoges venir a vivir acá es tu vehículo y empiezas a conectarte con él. ¿Cuál es el siguiente nivel?
empecemos a conectarnos con las emociones también. Esto es lo que estás diciendo un poquito de lo que nos ha abierto la puerta. A ver, bueno, ¿y qué no dije? ¿Qué fue esto que se quedó acá atrapado? ¿Cuál es esta emoción? Listo. Y nos va a seguir abriendo la puerta para seguir profundizando. Entonces, si de pronto tú estás acá y estás viendo este vivo y lo que estamos diciendo puede estar en chino, bueno, empieza abriendo puerticas. Una puertica muy superficial es la decodificación bioemocional, y luego, más allá de eso, cuando digas, bueno, si esto está acá por un propósito mayor, ¿cuál es este propósito mayor? Puedes pasar ya a lo que es la bioexistencia consciente, porque esto sí te va a llevar a profundizar en ti para entender qué estoy haciendo acá y qué viene a ser este síntoma en mi vida, ¿no? Entonces son todos pasitos que vamos dando y vamos haciéndolo a nuestro propio ritmo. Y este es uno de los que hemos tomado. Así es. Seguir ese caminito lógico que nos marca, bien marcadito con cada uno de sus cartelitos, anda por acá, ahora por acá, descubrirlo en toda tu contemporaneidad, descubrirlo en mamá, liberalo, liberá a mamá también, fíjate después cómo cambia, si la podés ir a ver y ver dentro de un tiempo cómo cambió también y cómo cambió tu relación con ella. Si trabajás también con papá y fíjate cómo cambia. Y bueno, esto a largo plazo, porque sabemos que no, con una sola consulta no alcanza, eh, ves los cambios tan grandes que tenés en tu vida personales que es imposible que no cambie todo tu realidad y tus familiares también, más si venís por uno de ellos. Por ahí podés venir por un problema de comunicación con uno de tus seres queridos, eh, simplemente de relación, no manifestándose en el físico, digamos, en la garganta, ni de forma esta de bruxismo, ni en forma de, como vos decís, de conflictos con el habla. Claro. Eh, pero sí, a veces, para no pasar por todos estos conflictos, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Para no pasar, muchas veces evitamos esas conversaciones o esas personas. Y está muy bien, porque es la forma también de uno cuidarse, como esto que vos decís, me cuido el cuerpo, me cuido en la alimentación, me cuido con lo que veo, me cuido con lo que escucho, y egoístamente eso está muy bien, protegerse así también de las relaciones, pero también a veces permitirse cuando uno va cambiando, cómo están esas relaciones nuevamente. Claro que sí. Es importantísimo porque vos ves la diferencia que hay. Increíble que estés creando a otra persona en un tiempo y otro tipo de comunicación con esa persona. Siempre va a cambiar, seguro. Siempre va a Total. cambiar porque el que cambia sos vos, la que cambia sos vos. Así es. El otro caso que te había comentado es uno que viene y es un caso bien particular. Si hay consultores acá que quieren dar su mirada, me parece bien interesante. Y si también tienen casos para compartir con nosotros de problemas de comunicación o que a ustedes mismos les cueste en algunos casos esta comunicación, ya sea con una figura de autoridad o en un entorno laboral, por favor pónganlos acá porque nos encanta oírlos y Estás pidiendo algo muy difícil, no lo van a hacer, porque justamente estamos en este conflicto. bueno, vale. Eh, el caso que les quiero comentar es un caso que es bien interesante, que empezó hace poco. Creo que a nivel cultural, porque esta es una persona que viene de la India, entonces a nivel cultural hay temas muy relacionados con cómo se comunica con los hombres, por ejemplo, en la familia o con los mayores. Pasa que la persona está en la mitad de una conversación y tiene la palabra en la mente, sabe cuál es la palabra, pero ya no le puede salir de la boca, no puede articular la palabra. Entonces es bien interesante porque estamos en ese proceso, acabamos de empezar apenas, entonces no hemos llegado a profundizar en la historia, pero en conversaciones se ve y es la persona no puede pronunciar la palabra hasta que la otra persona con la que se encuentra hablando la dice. Entonces, por ejemplo, ella dice este color y se queda ahí no, es como el color del sol o el color de... Y ella sabe el nombre en la cabeza. Entonces, una especie
como una Va especie uniendo. de afasia, parecería, no sé si hay un daño específico a nivel cerebral, pero está ahí y es no puedo decir la palabra hasta que la otra persona la dice, ¿no? Esa Es, ayudita de afuera, digamos. exacto, y ella la sabe, ella me dice, yo la veo, o sea, sé cuál es, Pero sé no me que sale, la tengo en la punta de la lengua, como sabemos decir acá en sí, Argentina, la tengo en la punta de la lengua y no la puedo decir cuando suele pasar eso. ¿Y es una palabra en particular, con no, algún nombre? no, son muchas palabras, es en Muchas la mitad de palabras. una conversación. Pero dijiste algo muy importante, el arquetipo, el símbolo del sol, Claro, ¿no? esto lo digo yo, estoy dando mi Sí, ejemplo, pero por supuesto, claro, ¿no? sí, Yo sí, te sí, sí. doy un ejemplo así, pero no es así. O sea, ese caso específicamente no me ha pasado con ella, pero Ah, te lo estaba tratando de, bien, porque son varias palabras durante la conversación, claro, claro. Sería muy bueno anotarlas esas palabras, ¿sí? tenerlas Ahí en voy. cuenta para relacionarlas. Ujú. Por ejemplo, puede venir con la pronunciación de de una sola, de una sola letra, digamos, de una consonante por lo general. Sabemos que las vocales son más fáciles de pronunciar, no así las consonantes, como si tuviera que tener el permiso para hablar. Me Exactamente. apunta acá Alejandra, claro, también los Exact- permisos. ujú. Así es, sí, 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 puede ser los permisos, seguro. Así es. Y me va sonando mucho, he recibido muchos clientes que vienen, no todos continúan, que vienen de este tipo de sociedades en las cuales la Mm, figura paterna es muy fuerte, es muy dominante, por ejemplo, con antecedentes musulmanes, por claro, ejemplo, bien eh, cultural, sobre todo la cultural, mujer que como de hasta usa. Argelia, está esto, está que es hay un gran conflicto para, primero, expresar las emociones, o sea, eso Ujú, no se dice, entonces también toca ir llevándolas con mucho amor a que empiecen diciendo el no me gusta claro, frente a la situación. Y luego que vayan avanzando a que siquiera puedan decir algo como el me da rabia. En muchos casos se puede pasar toda la vida sin esto. ¿En qué situación vivida que no pudo expresar la palabra que ahora se presenta de nuevo? claro, sí, Sí. tal Ahí lo cual. estamos explorando. Lo Otra estamos vez, explorando. otra que te decía, bueno, en las consonantes, ahí puede haber un símbolo muy importante, por ejemplo, una R, se me viene viste que a veces son difíciles de pronunciar para ciertas personas, y en esa consonante ver a qué puede estar asociado un nombre, a una persona particular del clan, y no solamente que haya vivido a lo mejor en esta contemporaneidad con esa persona, sino que obviamente sabemos que todo viene de más arriba. Claro. Sí, tengo que revisarlo porque también como hay un tema de tres idiomas, porque Claro. nosotros hacemos sesión en inglés Ujú. y ella tiene su idioma que es el hindú original y yo tengo el español, entonces el conflicto igual se presenta en inglés, se presenta en hindú, Claro. pero eh, tengo, o sea, es un tema de investigación interesante también, Interesante, porque sí. tengo que mirar Y, frente a y- este específico, y también que es cuál sería. interesante que sabemos que en esa cultura está muy arraigado ya esto y no suele generar conflictos, Ujú. porque ya lo tiene asumido, digamos, el rol femenino ya está asumido así milenariamente, el rol masculino también, y como que está aceptado, digamos, y sabe no generar conflictos. Pero si genera conflicto, obviamente está más arriba la historia, sabemos. Sí, eso es un caso bien interesante. Y Me como llama la somos atención. creadores, obviamente me creo hasta una persona de otra cultura, pues fíjate, para que me venga a mostrar este Que me lo venga a conflicto. Qué mostrar. bueno, qué bueno, qué buen Totalmente. caso. No una, varias Qué personas bueno, qué de bueno. diferentes culturas, Acá claro. Mónica nos está aportando algo. Me está pasando ahora
que mientras los escucho tengo mucha tos y me molesta. Ah, bien, bien, qué bueno, ¿cómo estás? Reparando ya. Buenísima esa tos. También se corta mucho la conexión que no me permite escuchar y verlos. Ah, mirá, mirá. Se ve que ahí tocamos una... Una fibra Sí, sensible. sí, 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 sí. Totalmente. Gracias, Mónica, gracias. Súper, Mónica, gracias por compartir con nosotros. La Y fuerza del pues, inconsciente colectivo, tal cual, claro que sí, sí, sí. Es fuertísima ir en contra de esa fuerza, ¿no? por ejemplo, situación, no puedo decir no quiero, yo opino, no estoy. Mira, eh, en muchísimos casos con estas culturas, Mm, en sí ni siquiera lo dicen porque no están, digamos, en la autorización de decirlo. claro. Entonces, vamos a seguir profundizando. Esta es una sesión que acaba de empezar, pero me llamó muchísimo la atención por esto, porque es un caso bien interesante. Como les decía, no pareciera que alcanza a ser afasia completamente, porque ya sabemos que en la fascia nos termina viendo un daño en la parte del cerebro que está encargada de la comunicación, que si no estoy mal, Arnaldo me recordará si es el área de Broca. Sí, Y aquí, entonces, es tan fuerte lo que en algún momento se dijo y que no se debe decir, que no es solo una cuestión de, no sé, apago la voz, como podría ser en una afonía, claro. sino que genera un daño a nivel cerebral para que Mm, la persona pierda la capacidad de comunicarse, tanto porque no entiende el lenguaje hablado, porque no lo puede expresar, ¿no? sí. Y ahí me resuena historias de, bueno, de nuestros ancestros que han venido con otro idioma totalmente diferente al español y se han tenido que adaptar y cuántas complicaciones que han tenido para hacerse entender y sobre todo hacer escuchar sus opiniones directamente, no, a veces no expresadas para este tema. Otro que me viene resonando y vengo viendo ahora es esto de antes, había una comunicación muy estructurada y muy acotada entre padres e hijos, por lo Sí, menos acá en Argentina, acá eh, también. estas familias europeas y te estoy hablando, yo no recuerdo mis padres, pero sí calculo que mis abuelos han vivido esa relación con sus padres de los niños comer aparte, en una mesa aparte, en una habitación aparte, y no tener derecho a opinar. Nada. Los niños no se meten en las conversaciones de los adultos, así directamente. Era una falta de respeto muy grave, sobre todo hacia el padre, que era castigada hasta con violencia. Entonces ahora la persona que está representando a ese padre puede estar no permitiéndose expresarlo o puede estar relacionado con todos los actores de esa escena. Puede estar relacionado con la madre, con el padre y con el que era el que estaba prohibido hablar, con el que le prohibían hablar, seguramente. Entonces, para evitar ese conflicto, más abajo no hablo. O si quiero hacerlo y voy en contra de eso, es tan fuerte la estructura del inconsciente familiar que no lo tengo permitido cuando estoy muy relacionado a justamente a esos ancestros del drama, ¿no? Claro, así es. Eh, Me estaba viniendo también lo importante que es comunicar. eh, ¿Por qué? Porque es cierto que se nos presentan todos estos síntomas de la comunicación, pero también cuando no están manifestados en la biología, lo vamos a ver en muchísimos temas emocionales, como bien estabas diciendo antes. Yo tengo un caso, por ejemplo, en el cual estamos hablando el síntoma es odio la personalidad de mi hijo. Y lo que hemos Claro. estado viendo a lo largo del proceso es que en realidad el hijo solamente está viniendo, o sea, ella se está creando un actor en su vida que es una imagen de su padre. Ujú. Su padre tenía una personalidad súper machista, súper abayazadora, era lo que él decía,
y tenía otros rasgos más fuertes en la personalidad, y como no se expresó cuando se tenía que expresar, no hubo esa comunicación cuando tenía que haber esa comunicación, ¿qué es lo que termina pasando? Pues entonces yo me voy a crear otro personaje para tener la posibilidad de decirlo. Y me lo creo en la figura de algo que me mueve muchísimo más a la acción, que es este hijo que tengo, ¿no? Entonces, qué importante que es también nosotros poder comunicar esto que no, en muchos casos, no comunicamos, porque se nos va a terminar obligando de una u otra forma a solucionar todo esto que no comunicamos. Y cuando no lo solucionamos y está a nivel emocional, ahí es cuando se empieza a manifestar en la biología, y eso es ya después de varias generaciones de no comunicar lo que queríamos comunicar. Exactamente. Acá aporta Marcela Perrone. Hola Marce, ¿cómo estás? No te saludé. Marce dice, castigos de silencio, días en penitencia. Sí, la verdad que también en una forma calculo, no sé, no lo conozco ahora, en la actualidad sí existe, Sí, pero esto, cállate la boca. existe. En comunidades religiosas, digamos, extremas, como puede ser, por ejemplo, el Opus Dei, hay castigos de silencio, días en penitencia. Uh-huh. Así es. Siempre me resonó hacer eso a mí, que me pareció, cuando escuché que existe eso, muy, muy disruptivo debe ser no poder hacer esos votos de silencio por una semana, por 10 días, sé que lo han hecho, Uh-huh. en grupos, ¿no? Bueno, será que a mí me gusta el silencio, tengo ese programa y bueno, siento como que no me costaría mucho hacerlo. No, claro, puede que a ti, como hay síntomas de la comunicación y es Ujú. en sí, obviamente vamos a ver que el origen es haber comunicado de más, entonces yo me siento más cómodo en el no comunicar Claro, porque estoy a salvo si no comunico. Entonces, si exacto, estoy sí, en sí, una sí. penitencia de días de silencio, no lo veo como un castigo, Ujú. ¿sí? Tal vez es castigo para aquella persona que sí le gusta estar en comunicación constante. Aquí dicen, les salen letreros, o sea, que quieren hablar tanto que parece como que todo el tiempo tienen algo para decir. A ver, Uh-huh. yo no puedo ver nada nuevo más. Lo último que veo es lo de Marcela. Yo también Ah, no veo nada más, creo que no, nadie ha puesto nada más todavía. bien, bien, bien. Bueno, Bueno, hablamos de las vértebras cervicales. sí, él, bueno, estaba haciendo, viste, está muy hermoso este seminario, ¿no? La charla en Genua. Claro, la charla en Genova que nos va a permitir ser certificados en columna vertebral completa. Sí. Y cuando pasamos por esta zona de cervicales, que son todas conflictos con la comunicación, en cierta medida tienen distintas tonalidades, pero sabemos que todas hay desvalorización en la comunicación porque estamos hablando de hueso y ahí es donde se ancla la desvalorización. Y esa semana que me tomé para ver todos esos videos, cuando hice la etapa de cervicales, no sabes, fue la etapa de cervicales, hice un curso, aunque no se note, Okay. de oratoria, y bueno, más conflictos obviamente que debo haber vivido, que ahora no los recuerdo, de comunicación. Estallé en la garganta esa semana, pero que inclusive me recuerdo los vivos esto con vos, lo hice estando, Todavía. eh, sí, por ese conflicto atravesado, sí, sí. Y, y bueno, yendo a mi historia personal, yo tengo del lado paterno, mi abuelo falleció mudo, digamos. Él pierde las cuerdas vocales en una cirugía por un cáncer, pero asociada al cigarrillo. Pero sabemos desde de la bioexistencia consciente que ahí atrás hay un conflicto grandísimo de algo que no pudo comunicar. Uh-huh. Todavía no fui a comprender esa historia, la verdad, pero bueno, cada vez que voy ya más o menos con ese abuelo me siento muy identificado y bueno, Sí. así que cada vez que trabajo mi historia siento que lo libero a él también de todos esos no dichos que él se tuvo que guardar, ¿verdad? Uh-huh. Así que, bueno,
ahí está bien manifestado este conflicto con la comunicación. Y a vos te gusta el silencio, amigo, claro, tal cual, sí, sí, esos dichos seguramente que causaron mucho drama o la muerte de la persona que habló. O Claro. se paró el clan, o fue excluido, o pasó por mucho dolor o muerte real por hablar. Digamos, el hablar generó drama, un drama muy grande en el clan. Ese Claro. es el conflicto de la comunicación en general, que bueno, después con distintos tintes va afectando a distintas zonas de la garganta, de las cervicales, de la boca, todo lo que tenga que ver con la fonación, el órgano este de la fonación. Ujú. También está el video también de la voz, es muy recomendable, es hermoso el de la voz también. Para todo este tema es impresionante. Es hermoso cómo te cambia la mirada de estos conflictos y cómo se sana, ¿no? Obviamente, cómo se sana. Pero Sí, es estos miedos, a hacer estos vivos, digo, a sí. hacer reels, a mostrarte. Es El, hermoso. con el de cervicales también me siento identificada porque fue uno de mis síntomas. Y yo creo que Ujú. en el momento en el que yo tengo una hernia cervical, creo que ya no la tengo, de hecho, porque no me ha vuelto a molestar para nada hace años, pero sí abarcaba desde C4 hasta C7, siendo como Mm. más prominente a nivel de C5 y C6. Y tiene absolutamente todo que ver. Yo creo que una de las cosas que pasa con nosotros es que podemos escoger solo un síntoma para trabajar, pero a nivel personal, obviamente nos vamos a poner a revisar, bueno, he tenido todos estos síntomas, ¿qué significan? ¿Qué estaba pasando en mi vida en estos momentos? Y mi síntoma estaba súper relacionado. Digamos que lo que más se veía afectado era el no ser tomada en serio a la hora de hablar, que es el que Mm. nos habla de ese síntoma. Y esto lo estoy sacando también. Arnaldo tiene un resumen súper bonito sobre lo Ah, que sí. significa cada vértebra, entonces sale de ahí. Y de la injusticia por una situación que yo estaba o que estaba viviendo como injusta en esos momentos en relación a una casa, a un territorio. Claro. Entonces, sí recuerdo fue súper, súper fuerte, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y se han ido expresando todas las emociones relacionadas con esto que también van de la mano de otros síntomas eh, y los he podido expresar en consulta, todo lo que es relacionado con las cervicales ha dejado de molestar. No Qué me puede bueno. hacer radiografía, pero creo que ya no se encontraría nada ahí. Sí, viste que a veces no necesitas esa comprobación. Está buenísimo para la mente, para tenerla como evidencia, pero viste que ya llega un punto que no lo necesitas No, directamente. no, Qué maravilloso, qué hermoso. así es. Bueno, amiga, estamos pasando, la verdad que lo estoy pasando súper bien acá, comunicándome, hablando como nunca. Y, y bueno, no sé si querías compartirme algún otro caso más de los que tenés en curso. No, pero otro síntoma que me parece que puede estar muy relacionado con este tema de la falta de comunicación es la gastritis, ¿no? Porque se viven estas situaciones en las que estoy en una contrariedad y en muchos casos no expreso realmente lo que me tiene afectada, ¿no? Entonces, gastritis es un poco, bueno, primero necesito producir más ácido porque la situación que estoy viviendo no me la trago, entonces mi cuerpo empieza a producir más ácido para ayudarme a digerir esta situación. Y también es querer estar en esta situación y al mismo tiempo no. Entonces, por ejemplo, conflictos con la pareja y por momentos yo esta persona que tengo al lado no la quiero tener al lado mío y por momentos sí. Entonces termina presentando este tema. Y ahí viene también, porque esta es una cosa que es bien importante y bien interesante de ver cómo los diferentes síntomas y las diferentes problemáticas que encontramos nos terminan dando unas personalidades tan marcadas. Entonces, en gastritis podemos ver personas que realmente no expresan mucho de lo que deberían expresar, ¿sí? Y eso Exacto. es bien bueno verlo como con diferentes síntomas emocionales. Cómo vamos a ver personas que tienden o tendemos a ser más calladas
dependiendo del síntoma que vivamos y las situaciones y conflictos que estemos atravesando. Exacto. Podemos aclarar que la gastritis se da por un bocado indigesto. Sí. Yo les quiero decir, bien gráfico, para que entiendan a veces los consultantes cuando viene por este síntoma que he tenido por gastritis. Ahora le recuerdo mucho a este caso. Te comiste un ladrillo, le decimos, ¿viste el ladrillo de barro cocido? Imagínate lo que es comerte un ladrillo de esos. ¿Cómo lo digerís? Bueno, para que sea bien gráfico, bien brutal, digamos, la imagen, y entonces la persona como tiene este conflicto activo, lo toma lo toma en conciencia, digamos, claro, sí, es lo que siento acá, necesito, como decís vos, estos jugos gástricos, estos ácidos para digerir eso que me tragué sin masticar, porque fue una bomba que me comí, ¿viste? También, una bomba. Sí. Como estamos viendo en los dibujitos animados, ¿viste? Que te comes una granada y le explota en la panza y no pasa nada, pero ¿viste qué pasa? Bueno. Sí. Y es esto, el bocado indigesto, que también comienza en la garganta también, puede pasar a nivel esofágico, y a medida que va bajando ese bolo alimenticio simbólico, ese alimento que no lo quiero, me lo estoy tragando y no lo quiero, es un veneno, en distintas partes del sistema digestivo es el mismo bocado que me comí y no lo pude expresar, no lo pude escupir, no lo pude vomitar, y ahora, bueno, obviamente necesito ácidos de todo tipo para poder digerirlo y asimismo, bueno, provoca todo este síntoma, esta sintomatología que hasta puede desencadenar una úlcera. Si vamos para el lado de la injusticia, podemos ver en el caso de las vesículas. De la vesícula, yo soy microlitiasis vesicular, tenía diagnosticada, que he contado en algunos vivos, en algunas veces que me han preguntado, no la resolví en consulta sin trabajar directamente ese síntoma. Bien. Sabemos que eso que la vesícula, tanto la vesícula como el páncreas, están relacionados a una indominia, a una injusticia muy grande y no dicha, interpretada, obviamente, porque sabemos que el páncreas es algo así, una vez me quedó gráfico, Pablo, el cañón del cuerpo, es el cañón que escupe la bala, viste, con fuego así, ese es el páncreas, porque es el que libera todo el ácido para digerir todo esto, esta injusticia que puede ser una infidelidad, puede ser la pérdida de una casa, de una empresa, de mucha cantidad de dinero, la muerte real de un ser querido que me quedo ahí también ese duelo bloqueado, no lo puedo terminar de digerir. Uh-huh. Y, y bueno, en consulta, trabajándolo y liberando esto, yo en mi caso resolví ese tema de vesícula con unas reparaciones que no son muy lindas de escribirlas acá, pero salió todo por donde tiene que salir, en consulta y después en, ¿cómo es? En forma biológica, A ¿verdad? nivel biológico. A través Sí. del vómito, sí, biliar, cuando reparamos en estos síntomas gástricos del sistema digestivo, eh, siempre, o una de las reparaciones es esta, es escupir o vomitar lo que está, ya el inconsciente lo tomó, ya se resolvió, ya está, no lo necesito más, Muy bien. mostrártelo. Muy bien. Así es. Es impresionante como cuando se va trabajando y vean, o sea, es que realmente no necesariamente tienes que ir a trabajar el síntoma específico. ¿Por qué? Porque imagínense una telaraña, ustedes son el centro de esa telaraña. Cuando hay una línea que se mueve a un lado, se mueven las otras líneas también. Entonces, si yo estoy trabajando una línea específica que es un síntoma, ese síntoma igual hace parte de todo el entramado de la construcción de mi universo.
Y cuando se mueve y se va sanando, los otros también se van moviendo y se van resolviendo. Entonces, por eso es que es tan importante poder ir a consulta con lo que más te moleste en la vida. Y no significa que sea lo único que te molesta en la vida. Es lo que Claro. más te molesta. Y en la medida en la que lo trabajas, otras cosas que también están aquí y que te molestan, empiezan a encontrar una solución. Porque todo está conectado. Sí, 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 mirá, recuerdo ahora el caso, fue una consulta mía, y la que te estoy hablando de la gastritis del Sí. consultante, obviamente me lo estaba mostrando, fue también en esa etapa de mi vida, en ese año. Mm, El conflicto era con ok. el padre muy autoritario, y no se permitía expresarle nada al padre, directamente no le podía expresar nada, obviamente, y le repercutía ahí en la gastritis, Claro. en el estómago. Y lo resolvió muy bien a ese conflicto y a ese síntoma, muy bien. Hicimos 2 o 3 líneas de tiempo nada más, alcanzamos a hacer. Después no continuó en consulta, pero me comentó los avances que tuvo muy buenos. Ujú. Eh, Dejó de tomar la medicación que tomaba con tanta frecuencia. La verdad que resolvió muchísimo. Y en mi caso particular recuerdo la escena que, como tiene que ver con una injusticia y asociada a la autoridad, yo estaba trabajando de otro tema. Creo que, si mal no recuerdo, era de pareja, no era de este tema de la vesícula, porque la verdad que no era síntoma para mí la vesícula, porque no tenía dolor. Solamente me dijeron, mira, tenés microlitiasis, en tanto tiempo te tenés que operar sí o sí, porque es peligroso, eso se va a venir al conducto del páncreas y se tapa y termina en una pancreatitis. Y esto te estoy hablando de 2018 y estamos a 2025 y no me operé, así que ya estaría Ya, recontra. sí. Este, y bueno, en la escena salió que una injusticia, ¿por qué? Porque la culpa yo sentía que era de mi hermana, no mía. Por culpa de mi hermana, mi papá me pega una cachetada una única vez en la vida, que fue esa, porque me dio una orden, yo no la cumplí porque mi hermana me dijo, no vayas a la hora que él te dijo, no vuelvas a esa hora. Y él se dio cuenta que era por esta orden de mi hermana, que era la que le quería llevar la contra a él. Yo estaba ahí en el medio, entonces me la ligué yo. Te dije que viniera a tal hora, no volviste, y, y bueno, y entonces eso me quedó guardado. Jamás en mi vida le dije, obviamente, una palabra de ese tema a nadie directamente, y salió la escena en consulta. Y, y fue la primera vez que me animé a descargar contra mi padre, y bueno, obviamente la reparación fue Esa. fuertísima, fue inmensa porque salió toda esa ira que tenía contenida, viste como sucede, eh, que te hace recordar varias escenas que te guardaste también, y bueno, y eso también es un conflicto que afecta al habla también, la autoridad que no te permite expresarte, que como vos querés, los permisos de esto, como decía Alejandra, no tenés permitido Sí. decir ciertas palabras, ciertas cosas, decir tonterías por ahí, si sos de hacerlo, o chistes que no caen bien, no lo tenés permitido. Y bueno, no lo tengo permitido, no lo expreso, pero me lo tengo acá, yo lo quiero expresar. Y no estoy aceptado. Para ser aceptado por papá o por mamá y por todo el clan, me lo reprimo. Y eso después, a la larga, termina generando un síntoma. Totalmente. Total. Ujú. Es impresionante. Por lo menos esa es como por supuesto, este es mi universo, ¿no? Y yo traigo personas a consulta que vienen a mostrarme esto, pero es impresionante cómo esta autorrepresión de expresar, en especial frente a figuras de autoridad, termina generando tantos síntomas y termina generando tantos eh, conflictos que se te van a seguir repitiendo a lo largo de la vida hasta que empieces tú a encontrar tu voz, a ser coherente contigo mismo y a expresar lo que tienes que expresar para sanar, porque no eres solo tú la persona que está expresando, son tantas generaciones que te creaste tú igual, pero tantas generaciones antes de ti que están esperando que tú expreses para poder también liberar todo esto que se quedó atrapado, que qué importante que es
empezar a buscar esa coherencia dentro de ti y empezar a expresar todo esto que muchas veces nos guardamos por muchísimos condicionamientos sociales y culturales, pero están ahí igual. Es la emoción que tienes que dejar salir. Qué hermosas palabras, gracias. Gracias, Juanita. Bueno, Juanita, te comento que yo, viste que cada tanto miro para allá, Sí, no es que nada raro, miro el reloj sí. y ya son las 18. Se nos ha pasado una hora hermosa acá, Nuevamente. hablando nuevamente. La verdad que muy nutritivo esta charla que pudimos hacer después de tantos conflictos con la comunicación que sabemos que todos tenemos en mayor o menor medida Sí. y a Y veces nos no nos genera síntomas y no los trabajamos, pero bueno, eh, pero sepamos que está muy bueno esto que vos decís, la verdad que muy bellas palabras, no lo quiero arruinar con otro comentario. no, pero sí, hay que expresar, Mm, que comunicar, hay que ponernos en coherencia, decir las cosas que tienen que salir y que cuando estén en consulta, finalmente se están dando ustedes la oportunidad de expresar. Entonces, exacto. ir a consulta también es maravilloso por eso. Y mantener así mismo es como mantener la coherencia entre lo que pensás, decís, sentís y hacés. Cuando va todo en ese sentido, es imposible que no cambie tu vida y que no sanes y que no seas otra persona. Y obviamente la persona que querés ser, la mejor versión que querés lograr. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se unieron, fue hermosísimo verlos, gracias a los que nos comentaron, nos aportaron y a los tips que me dieron ahí para este caso que estoy llevando, muchísimas gracias también. Gracias Arnaldo por crear este espacio Gracias a vos, para Juanita, estas gracias. conversaciones. Nos vemos dentro de 15 días, están todos invitados nuevamente y a todos los que se quieran sumar también. Y bueno, gracias a los que participaron y a los que van a participar luego con sus comentarios. Sabemos que este es nuestro granito de arena para llevar más conciencia. Y Gracias. si nos quieren aportar temas también para que Sí, sigamos nutriendo este espacio, recuerden que este espacio no es solamente una conversación entre Arnaldo y yo, sino con ustedes. Si hay algo de lo que quieran hablar, algún síntoma, nosotros ponemos casillitas en nuestras historias o mándenos un mensaje directo y vamos creando este espacio interactivo. gracias, Juanita. Te saludo así y todo porque no te puedo ver. Pero la verdad que muy bueno el desafío para esto del conflicto con la Claro, comunicación, ¿eh? la comunicación, exacto. Hay buena comunicación, sí, 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 sí. Muy bien. Chao Bueno, chicos, que Juanita, que estén bien. sigas disfrutando tu viaje. Un abrazo Gracias, chao. grande. Chao, chao.